impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias. Hoy es jueves 11 de diciembre y como siempre estamos por Monitor y Tribu Televisión. Vamos a iniciar el programa comentando las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que ustedes tienen que revisar para iniciar el día muy bien informado. Y ese segmento viene por cortesía de Deli Bakery. A ver, vamos de lleno con la primera noticia. El Tribunal Constitucional concede medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia y suspende la resolución que reinstalaba, reponía, reincorporaba a Del Espinosa. El TC declaró fundada por mayoría la medida cautelar solicitada por la JNJ y ordenó suspender temporalmente las decisiones del Poder Judicial que buscaban anular el concurso público de méritos para elegir a los miembros de la JNJ, así como la resolución que disponía la reposición de Del Espinosa Valenzuela como fiscal de la Nación. Del Espinosa se encuentra en ese momento inhabilitada y suspendida y todo indica que ya no va a regresar más al Ministerio Público. Keiko Fujimori, vamos con la segunda noticia, sobre su cuarta postulación a la presidencia. No me rindo. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que antes de decidir postular por cuarta vez, evaluó otras rutas, pero finalmente decidió la más difícil, sabiendo que, según dijo, le lloverán críticas. Primero, tuvimos la intención de buscar consensos, manifestó la lideresa de Fuerza Popular en el estreno de su podcast. Vladimir Cerrón está fuera del país desde hace tiempo, dijo Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, y afirmó que, en su opinión, Vladimir Cerrón estaría fuera del país, pues solo así se explican los mensajes que publica desde la clandestinidad. El titular del Congreso señaló además que espera su regreso para que la policía pueda detenerlo, su regreso al país me refiero, mientras el líder de Perú Libre sigue con prisión preventiva vigente por 24 meses. Y una buena noticia, el tren Lima-Chosica, primera marcha en vacío, iniciará este jueves 11 de diciembre. La Municipalidad de Lima ha informado que este jueves 11 de diciembre se realizará la primera marcha en vacío del tren Lima-Chosica. La prueba partirá desde el Parque de la Muralla, donde se encuentran almacenados los vagones traídos de Estados Unidos hasta Chosica. Y cerramos con una positiva. SBS, Economía Peruana, acelera su fortalecimiento y consolida recuperación. La SBS confirmó que la economía peruana acelera su recuperación. La producción creció 3.3% hasta septiembre. La demanda interna vive su mejor ritmo en 12 años y el sistema financiero mantiene alta liquidez, sólida capitalización y utilidades en fuerte expansión, lo que refuerza su capacidad
para enfrentar riesgos. Esas fueron las 5 noticias de Altavoz por cortesía de Deli Bakery. Y vamos ahora de lleno con la entrevista del día. Tenemos en el set a Francisco Villaseco, él es candidato presidencial por el Partido Perú Acción y muy amablemente ha aceptado la conversación. Señor Villaseco, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, más bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha anunciado que va a eliminar finalmente en los próximos días a los equipos especiales. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? El problema en el Ministerio Público va más allá de eliminar a los equipos especiales. Hay una confrontación de carácter político, hay una desmoralización de la entidad como tal, hay una serie de juegos internos a los cuales no es ajeno Tomás Aladino Gálvez, y entonces lo que se requiere es, como estamos planteando nosotros en Perú Acción, la creación de un organismo de control externo, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, como de la Policía y del INPE inicialmente, porque los órganos de control interno tampoco funcionan. No están funcionando. Para nada. Y este organismo que nosotros hemos denominado dentro de nuestro programa de gobierno Mano de Hierro, Consejo Nacional de Moral Pública, tendrá como primera misión eliminar a los corruptos. Mucha gente ¿Eliminar significa pena de muerte? No, eliminar de la institución. Pena de muerte la estamos planteando para otros efectos. Por ejemplo, para los presidentes corruptos. No con carácter retroactivo, porque la Constitución lo impide. Claro, y además la doctrina, desde la época de Roma, habla solamente de una retroactividad benigna, en cuyo caso no sería aplicable. Pero volviendo al tema de la Fiscalía. Entonces, evidentemente, el equipo llamado Lavajato, que tantas expectativas despertó, al comienzo parecía que realmente teníamos ya, por fin, gente sana, gente proba, gente que se iba a meter a fondo. ¿Cuál es el resultado después de todos estos años? Que uno de ellos se pasea un Volvo de $80.000, que el famoso acuerdo secreto es una vergüenza, que el Congreso le aprobó a Kuczynski el proyecto de ley que ha permitido, por ejemplo, que Odebrecht cobre 600 millones de soles por la venta de la central hidroeléctrica de Chauca, ¿no? Y tenga una multa del mismo orden, pero para dar en 15 años, y con cambio de nombre sigue y puede seguir contratando. Nuevo Honor se llama ahora, ¿no? O sea, aquí no ha pasado nada. Bueno, en este acuerdo nefasto, Odebrecht solo aceptó delitos, o mejor dicho, el Estado, la Fiscalía permitió que Odebrecht acepte delitos solo en 4 proyectos y que se comprometa, como usted menciona, a pagar la irrisoria suma de 610 millones de soles en 15 años. Es irrisoria con todo lo que han robado, ¿no es cierto? Entonces, y esto guardado en secreto, recién se ha podido descubrir qué es lo que había detrás en todos estos años. Y estos figuretes salían por todos lados, ¿no? Los reyes de la lucha anticorrupción y al final de los hombres del año. Claro. Entonces, creo que desde ese punto de vista yo estaría de acuerdo con Gálvez. El problema es qué va a pasar ahora, quiénes van a entrar, quiénes van a ser los nuevos jugadores, en un escenario en donde evidentemente lo que se requiere es una reforma estructural del Ministerio Público. Sí. Y la primera medida que hay que tomar es la que nosotros vamos a tomar inmediatamente después de ganar las elecciones, cosa que estoy seguro que va a ocurrir. O sea, crear el Consejo Nacional de Moral Pública y empezar a limpiar de corrupción la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo la absoluta certeza de que una vez que la ciudadanía perciba que efectivamente hay un gobierno fuerte que va a entrar a limpiar de corrupción el Estado, van a venir las denuncias. Porque ahora la gente tiene mucho temor. Dice, yo denuncio a este fiscal y luego se me viene encima, o este vocal y me falla en contra, entonces se cuiden. Cuando venga la ola, vas a ver lo que va a ocurrir, va a saltar toda la podredumbre, esa podredumbre que con tanta precisión definió González Prada hace 120 años, cuando dijo que donde pones el dedo, falta la pus. ¿Qué opina usted de la Espinosa, que se encuentra en este momento inhabilitada por el Parlamento y a su vez suspendida por la JNJ? Yo le metería en la carrera, yo creo que ya está medio desequilibrada, ¿no? Le ha ligado, porque claro, con las mafias que hay, una de ellas es la mafia caviar que está metida en el Poder Judicial, este juececillo de Marras que luego desapareció, al toque recibió el amparo, puso la cautelar. Fidel Torrestazo, primo de Ollantumala. Claro, bueno. Y luego, ¿qué pasa? Están, digamos, a decirlo en criollo, zurrándose en la Junta Nacional de Justicia. Y el Poder Judicial se ha convertido en una especie de superpoder. Está por encima del Congreso, por encima de la Junta Nacional de Justicia. Y jueces provisionales que revierten decisiones de órganos autónomos, ¿no? Así es.
y tenemos 70% de jueces provisionales, todos manejados desde arriba, porque ese juececito no se atrevió a hacer lo que hizo si no tuviera arriba gente que lo está apoyando. Y la señora Del Espinosa, ¿usted cree que no regresa al Ministerio Público? Porque ya se va a elegir, aunque el otro año, pero ya faltan pocos días, al próximo fiscal de la Nación, ¿no? Sí, yo no creo que ella regrese, ¿no? Pero en este país cualquier cosa puede ocurrir, Sí. tal como están las cosas. Por eso necesitamos crear este organismo que nosotros tenemos la intención de crearlo, yo lo voy a hacer el 29 de julio a través de un decreto de urgencia, al amparo del artículo 118 de la Constitución, donde tendrá las atribuciones limitadas que le va a permitir la Constitución mientras logramos la aprobación de la modificación constitucional que le va a dar plenos poderes para que actúe en contra de la corrupción. Un poco, yo no lo he modelado, pero un poco se aproxima a lo que fue la Oficina Anticorrupción de Singapur, donde se eliminó la corrupción. Un poco... Es la verdadera mano dura. No, es que tiene que haber mano dura. Sí, claro. Y tienes que tener gente intachable. ¿Cómo eliminaron a Al Capone en Chicago? Pusieron a un personaje llamado Elliot Ness con 2 más del FBI y al final lo metió adentro por no pagar impuestos, ¿no? Sí. Un criminal sanguinario, pero lo sacó del escenario y no lo pudieron comprar. Y Capone había comprado al alcalde, todo Chicago era su propiedad privada, ¿no? Acá en el Perú no hay un Capone, hay varios que pululan en el Poder Judicial, en la Fiscalía, que están metidos aquí y allá y que manejan estas mafias, y por eso el país está como está. Un país maravilloso, con un potencial extraordinario, un país en el cual el 98% del empleo lo dan quienes, las pymes y las MIPES, no los grandes. No, pues, y la gente avanza a pesar del Estado, ¿no? Y la gente avanza a pesar de eso. Yo he escuchado las cifras que tú me has dado de crecimiento del PBI insuficiente. Necesitamos irnos a las cifras de antes, ¿no? Sí. 6-7% para, sobre todo, recuperar. Pero es una muy buena noticia y me alegro. Pero eso no lo ha generado ni Boluarte ni ninguno de estos. No. Hemos tenido el poder, esa es la chamba del Perú, la gente que trabaja. ¿no? Al contrario, porque con el advenimiento de José Gerí incluso hay más muertos al día, ¿no? Que con Boluarte. Solamente que uno hace más show, Mira, ¿no? el tema con Gerí es que él es un presidente coyuntural, Sí. enfrentado a graves problemas estructurales. En primer lugar, no tiene tiempo para hacer nada. Me sorprende decir algo. Cae lo mismo de Boluarte, estado de emergencia. Sabemos que el estado de emergencia simplemente consiste en la suspensión de determinadas garantías Señor constitucionales. Canseco, pero hemos visto, yo estaba contando, primero vi 3 militares en un grifo antes de bajar la vía expresa, ahora 4, hasta 7 he llegado a ver. ¿Qué hacen los militares ahí parados? Saludo a la bandera, como los saludos a la bandera de Gerí, que se pasea por aquí y por allá y al final de cuentas no hay ningún resultado. Pero lo que quería comentarte es lo siguiente. El estado de emergencia tiene que tener detrás un plan de emergencia Sí. que no existe. Y entonces a mí lo que me sorprende es lo siguiente, ¿no? Bueno, en realidad para serte franco no me sorprende. Somos Perú es un partido político en el cual Gerí milita hace muchos años. Se supone que tiene un plan de gobierno. Se supone. Claro. Se supone que tiene un plan de seguridad ciudadana. Entonces, él llega al poder y debe tener atrás seguridad ciudadana y un equipo de gente de Somos Perú que ya tiene previsto qué es lo que tiene que hacer. Claro, porque está postulando Forsyth a la presidencia con Somos Perú, ¿no? Así es. Y no solamente Que eso. le pase el plan, ¿no? Tienen bancada parlamentaria. Así es. Y recibe un montón de plata por ese concepto. Pero no tiene nada. Nada, los estados de emergencia no han servido para nada. Y no tienen plan. Es un partido sin plan. Como el resto de los partidos que están en el Congreso, que no tienen plan. No hay un plan de gobierno. Dentro de ese plan de gobierno tienes que tener un plan de seguridad ciudadana. ¿Dónde está? ¿Cuál es su plan de para solucionar la crisis de inseguridad ciudadana? Mira, nosotros tenemos un plan de gobierno denominado Mano de Hierro. Yo creo que hay que entrar con fuerza a romper las mafias, a poner las cosas en orden, a ordenar la economía. Son muchos aspectos en los cuales se tiene que actuar al margen de cualquier otra cosa que no sea la defensa de principios y no de intereses. En ese contexto, el plan de seguridad ciudadana nuestro implica, 1, extensión del plazo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, de 48 horas a 30 días. Claro, para que no tenga excusa la de que no llegó el fiscal, ¿no? Claro, lo sacamos de la calle. Segundo lugar, por supuesto, este es el organismo al que yo mencionaba, o sea, el Consejo Nacional de Moral Pública, no está diseñado solamente para ventilar el tema de seguridad ciudadana, sino genéricamente el tema de corrupción. Pero
para nosotros, la médula central de la razón principal por la cual no se resuelve el tema de seguridad ciudadana es la corrupción que hay en la policía, que hay en la fiscalía, que hay en los juzgados, que hay en el INPE. Y ese tema nadie lo toca. Todos hablan de patrulleros, de motocicletas. ¿Y quiénes se integrarían este consejo? Vamos a hacer una convocatoria pública, luego se va a filtrar persona por persona, le vamos a chequear hasta los pañales que les pusieron cuando recién nacieron, como hacen en Estados Unidos cuando designan un vocal supremo, porque Estados Unidos que son, tú sabes que son vitalicios. Sí, claro. Bueno, aquí no van a ser vitalicios, pero los vamos a expurgar hasta las últimas consecuencias y los seleccionados van a ser sometidos a votación popular. Yo quiero y queremos en Perú Acción que el pueblo se involucre, empoderarlos, que no dependan de nuestro gobierno ni de ningún gobierno, que sean autónomos. Ciertamente con precisiones que ya hemos puesto en el proyecto de ley para que salgan si hay actos de corrupción o lo que fuere. Pero en principio van a estar empoderados por el pueblo. El pueblo va a decir, yo los elijo. ¿Te acuerdas de la frase de Orwell? Cuando dice, un país gobernado por elección popular, en el cual los gobernantes son corruptos o ineptos, No es víctima, es cómplice. es cómplice. Acá hay complicidad del pueblo de Perú, pero claro, porque está manejado todo plutocráticamente, con plata como cancha, con medios comprados, encuestas cambiadas y cuanto hay. Y eso conduce a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Su propuesta incluye salirnos del sistema interamericano de derechos humanos? Sí, por supuesto. Yo creo que el sistema interamericano, mira, el Pacto de San José yo lo suscribo. Pero ¿qué ha ocurrido con el Pacto de San José? El origen de esto, si me permites retrotraerlo, Sí. viene cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos en París el 48 y Stalin, el genocida, dictador soviético, da la orden a las ligas comunistas, en esa época existentes en todo el mundo, para que se apoderen del tema. Los derechos humanos son de los comunistas. Solo en un régimen comunista, imagínate, Claro. va a haber derechos humanos. Entonces, esto se extiende en el curso del tiempo y conforme desaparecen las ligas comunistas y aparecen diferentes segmentos que además el comunismo, como tú sabes, nunca vio en el mundo, es una utopía, ¿no? Sí. Pero esta gente de izquierda marxista va entrando en la aplicación de las propuestas de Stalin y la junta con la estrategia de Gramsci, el padre del comunismo italiano. Los El gramscistas marxismo que cultural. son entristas, se meten por la puerta falsa. Por la educación, por el arte. Exacto. Y se apoderan del sistema interamericano de derechos humanos. Es propiedad privada de los caviares. Mientras eso ocurra, tenemos que salirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y regresar en el momento en que se pueda tener la constancia, o sea, estar seguros de que el sistema funciona como debe funcionar. Y No es salir- posible. Sí. Mira, el otro día tuve un debate con un caviarón que se llama Cifuentes, creo. Sí. Y yo le dije, yo recuerdo muy bien el fallo emitido por la Corte Interamericana en el caso de la sonada del penal Castro, en donde le da una indemnización de $200.000 a Osman Morote, el número 2 de Sendero Luminoso, e indemnizan a los demás, ya no me acuerdo los nombres, los demás senderistas, y ordenan que el gobierno del Perú difunda este fallo, e inclusive en un fallo singular, un juez brasileño escribe una poesía para las heroínas de Sendero Luminoso. Un asco, ¿no? Un asco. Yo coincido contigo 100%. Esa es la Corte Interamericana. Que también ordenó resarcir económicamente a la familia Indira Wilca cuando fue Sendero quien mató a su padre. Así es. A Pedro Wilca, no el régimen de Un gran Montesinos. hombre, Pedro Wilca. Tú sabes que yo lo traté y era un hombre de avanzada. Tuve el honor, en mi calidad de presidente del Consejo por la Paz, de que me pidiera cerrar el primer Congreso Unitario de las Centrales Sindicales del Perú ante el pavor de los que estaban al frente, Sí. muchos de izquierda marxista, que decían, ¿qué hace Dijancé cometido acá? Yo cerré ese Congreso, me dio mucha pena, le di el pésame a la ayuda, creo que era de una chica, ya no me acuerdo de ella. Fue asesinado por Sendero, por supuesto, eso es Claro, que eso clarísimo, pero era para la peligrosísimo, Corte no. mareo. Para la Corte no. Recién acá la justicia peruana ha determinado que así ocurrió, ¿no? La Corte pues maneja. Entonces, tenemos que salirnos de la Corte para no estar, además, el cuento de los que sostienen que hay que estar dentro de la Corte. Somos un paria. Mentira, Estados Unidos y Canadá no son parias y no No son son miembros de parias. la Corte. Sí. ¿No? Pero hay un detalle adicional. Nosotros creemos que sí se debe aplicar la pena de muerte a los presidentes corruptos.
cadena perpetua sin beneficio a todos los demás, pero a estos que representan a la nación, que simbolizan al Perú, que son una vergüenza. ¿Cómo es posible que de García Pérez hasta la fecha todos los presidentes que hemos tenido en el Perú son corruptos? Y ahora metidos en Barbadillo, que se ha convertido pues en un hotel de lujo. Por lo menos que tengan unos milloncitos y se mantengan ellos mismos y no con los impuestos que tú, yo y todos los peruanos pagamos, ¿no? Claro. ¿Los delincuentes tendrían que trabajar en las cárceles para poder comer? Por supuesto, eso es, digamos, ahí viene otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con las cárceles? El INPE maneja 68 cárceles. En esas cárceles se levantan todos los meses 50.000 soles, que van a dar, ya sabes, a dónde, arriba. Sí. Y sobre esto nadie dice nada. Yo tengo la información, porque en la Comisión de Plan de Gobierno nuestra hay 2 exdirectivos del INPE que me han informado y nos han informado cómo funciona todo ese sistema corrupto. Por eso Gerí puede ir y hacer un decomiso de celulares y al día siguiente todos tienen iPhones. Porque es una mafia. Encontramos en celulares hasta antenas, todo, televisores. todo está etcétera, comprado. ¿no? Desde ahí extorsionan. Y desde ahí extorsionan. Tal como ocurre en Guatemala, en El Salvador, etc. ¿Quién debería entonces administrar las cárceles? ¿El privado? Mira, yo creo que no estaría mal, dadas las circunstancias, pero antes que nada, Sí. a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública vamos a hacer una limpieza total. Acá el problema no es el sistema, es que el sistema, como ocurre con el Pacto de San José, ha sido tomado por la corrupción. El INPE se ha tomado por la corrupción. El INPE está cancha libre la corrupción. Y con este cambio de nombre a superintendencia, no sé qué, de resolución, creo, en vez del INPE, ¿cree que mejore las cosas? ¿O va a ser más de lo mismo? Si no votan a los corruptos, sigue lo mismo. Es lo que pasó con Caliwarma. ¿Tú sabes qué significa Caliwarma en quechua? No, ¿qué significa? Niño vigoroso. La Era- tomadura de pelo. Claro, y ahora Y se llama después- Guasimicuna, ¿no? Y después, sí, que significa, creo, comida familiar o algo por el estilo. Bueno, cambio de nombre y al final tuvieron que cerrarlo porque sigue exactamente igual. Yo he hecho un recorrido de colegios del Estado para ver cómo funcionaba Caliwarma y descubrí que aparte de la comida malograda o la comida de perros que les daban a los chicos, el costo de la ración, el costo previsto o asignado para la ración era de 2 soles y el valor de la ración era 80 centavos. O sea, les robaban hasta en la propia ración. El programa nuestro es rehabilitar, darles una buena ración a los chicos y también darles la ración cuando están de vacaciones. Porque la teoría era solamente comen cuando van al colegio y cuando no van al colegio, si son chicos muy pobres que no tienen una buena alimentación, y estamos viendo el presupuesto a ver si nos alcanza para extender esto de desayuno también al almuerzo. ¿Por qué hay tanto resentimiento en el país? Por la falta de servicios básicos a nivel nacional. Digamos, hay zonas donde no hay colegios, hospitales, etcétera, ¿no? Agua ni desagüe, que es lo más importante, ¿no? Lo más básico. Mira, Esa es la verdadera inclusión, no esta inclusión progre que quieren algunos de hablar como estúpido, ¿no? mira, el déficit de infraestructura escolar del Estado del Perú está en el orden de 100.000 millones de soles. El 50% de las escuelas del Estado carecen de agua potable y desagüe. Hay un porcentaje muy elevado de escuelas rurales que están muy mal ubicadas. El ejemplo trágico es de esta profesora de las Alturas de la Libertad, que te acuerdas, salió de su casita en un villorrio, caminando a la escuela y murió congelada porque se perdió por la niebla. Bueno, en ese escenario, ¿qué es lo que ha habido en el curso de los años? Una inversión de 1.300 millones de soles hecha por García Pérez en 2008, con el cuento de que con la crisis económica esto iba a permitir que el Perú se sostuviera. ¿Pero en qué invirtió? En colegios emblemáticos. En ponerle a Alfonso Ugarte un tremendo auditorio de 20 y tantos millones de soles y cosas por el estilo, cuando donde había que invertir era en las pequeñas escuelas rurales, en todo el sistema deficitario que tenemos. ¿Y por qué no lo hace nadie? Porque eso no trae votos. ¿Y qué hace Alfonso Ugarte en San Isidro? Sí. Hay que sacarlo de ahí, ¿no? Bueno, el Alfonso Ugarte de San Isidro, tremendo auditorio. Yo fui a hablar con el director y le dije, ¿usted necesita esto? No. Vendemos el terreno y se pueden construir otros colegios donde realmente se requieran, ¿no? Bueno, el problema central es que esto persiste en el curso del tiempo, con una cantidad enorme de presidentes que ni se han ocupado de la está todo votado. Yo lo que sostengo es que hay muchas cosas que se pueden hacer
porque hay plata. A diferencia de Argentina. Claro. Nosotros no podemos decir vamos a copiar a Milei, porque el problema nuestro no es el de Milei. Tenemos, gracias a Julio Velarde, reservas de 80.000 millones de dólares. El sol es la moneda más estable de América. Sí, y la economía sigue creciendo, a diferencia de otros países que los ajustes llegan a 2%, acá superamos el 3%. Así es. Pero eso es porque chambeamos. Sí. Esa es la realidad, no por el Estado. ¿Cómo hacerle entender a la izquierda, mejor dicho al sur, que no vote por la izquierda? Porque ellos son capitalistas, ¿no? Puno recontra capitalista. Yo diría hasta anarcocapitalista. Yo trabajo en el sur, mis proyectos de quinoa hace 40 años, concretamente en Puno. Y son capitalistas. Inicio, ¿no? Con la señora Josefa, ¿no?, que es la jefa de la agricultora de quinoa en la zona de Ácora. Ella te dice, oiga, ingeniero, por el campo no te dicen doctor, ¿no? Yo no soy ingeniero, tampoco soy doctor, soy abogado. Pero los abogados no dicen doctores. Me dice, mire, cuando usted esté arriba, no se olvide de nosotros, porque aquí vienen los políticos, nos ofrecen de todo. Pero esa señora, que chambea duro, una gran productora de quinoa, y cuando viene los bailes y las fiestas, hay una fiesta maravillosa que es el baile de la quinoa, ella se pone su pollera, las polleras de 10. Sí, que son carísimas, ¿no? Y yo le pregunté un día, le dije, ¿cuánto te cuesta? Me dijo, 10.000 soles. Una pollera de Y ella trabaja para tener su pollera, ¿no? Y para mí es muy satisfactorio poder decir que cuando yo llegué a Puno hace 40 años, Puno producía 7.000 toneladas de quinoa. Yo he propulsado la exportación de quinoa, el cultivo de quinoa orgánica, la recuperación social de la quinoa. Pues lo que había ocurrido es que en la década del 40, Puno, que es el primer productor de quinoa del Perú y del mundo, producía 40 o 50.000 toneladas. En la década del 80 producía 7.000. Hoy día produce 80.000. Y yo chambeé eso 40 años. Porque descubrí que había una depreciación social de la quinoa. Como no era comercial, los agricultores se habían ido trasladando el cultivo de la quinoa a papa, cebada, otras cosas más comerciales, para comprar derivados del trigo, fideos, etc. Cuando la quinoa es el alimento más maravilloso del mundo, especialmente sí, claro, para los niños, ¿no? Recuerdan los nutritivos. Entonces, sí, yo he desarrollado una economía de quinoa en Puno, humildemente te lo puedo decir, he trabajado y sigo trabajando hace 40 años con mi gente, y te puedo decir también otra cosa, que cuando se habla de que todos los aymaras están, es verdad, son capitalistas. Más que lo que hay es marginación. Claro, porque se enferman y ¿a dónde van? No, no solamente eso. Hay marginación, hay desentendimiento. ¿Qué son los APUs para alguien que tiene una visión occidental? Nosotros medimos en horas, días, semanas, ellos miden por estaciones. Entonces, ese tipo de cultura que no se entiende en la mentalidad occidental de la costa del Perú es también el reflejo de las 44 culturas que hay en el Perú, las 46 lenguas. ¿Qué tiene que ver un aymara con un guaraní? Tú sabes que en Yurimaguas los españoles hicieron un mitimae de guaraníes en el siglo XVIII. Entonces, allá tienes machihuengas, tienes guaraníes. ¿Cómo los juntamos? Nadie se ha ocupado de eso. Se habla en teoría, todos estos sociólogos, marxistas, ¿no? Antropólogos, sociólogos de la Católica. Teoría marxista, lo que se llama ahora el marxismo cultural, este tipo de cosas, y bueno, ese es el enfrentamiento. No es enfrentamiento, lo que necesitamos es un tema de integración cultural que no se ha producido lamentablemente en el Perú en la medida en que debería haberse producido, pero que sí está ahí latente, porque sí hay un sentimiento nacional, sí hay un sentimiento de unidad que no ha sido cultivado debidamente por gobiernos muy corruptos y muy incompetentes. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, señor Canseco. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve. Ya volvemos. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Regresamos en breve. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano.
Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con Francisco Díez Canseco. Señor Canseco, ¿usted qué va a hacer o qué haría con Petroperú? Petroperú, la única forma es intentar privatizarlo, Sí. porque seguir manteniendo ese elefante blanco que todos los años se lleva 1.000, 2.000 millones de dólares o algo por el estilo, no tiene sentido. No tiene sentido tampoco por otro motivo. Porque en el Perú el manejo del precio de los combustibles lo tiene un oligopolio de 3 o 4 empresas distribuidoras que se ponen de acuerdo para fijar los precios del combustible. Y ahí debería entrar Petroperú a regular, no regula nada, ni siquiera para eso sirve. La refinería de Talara, que ha costado 7.000 millones de dólares... Es un escándalo, ¿no? ¿Usted cree que hay corrupción detrás de eso? Absoluta corrupción. Una refinería obsoleta, solamente hay otra similar en Colombia que creo que ya la cerraron y le han seguido metiendo plata. ¿Y cuál es el sentido? Que es una empresa estratégica. En el mundo globalizado ya no hay empresas estratégicas, no. Hay empresas eficientes. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una empresa como Petroperú pierda plata todos los años, cuando, por ejemplo, el año pasado las empresas petroleras han tenido un récord de utilidades, las extranjeras? Acá es pérdida anual de 1.000 millones de dólares. Claro. Y ahora peor todavía, bueno, ahora tú sabes que el precio del petróleo está en 62 dólares, o sea, se ha caído abruptamente, y hay exceso de oferta frente a una demanda decreciente generada por la crisis que hay en China y en general porque en el mundo ha habido una
un decrecimiento de la economía. Fundamentalmente la economía china está en malas condiciones, pese a que exporta cualquier cantidad, Sí. pero no les está funcionando el sistema en este momento. Entonces, en ese escenario, ¿a dónde va Petroperú? Y nosotros seguimos metiendo plata, nosotros seguimos plata De nuestra. nuestros impuestos, sí. Ya Seguimos metiendo basta plata. ni un sol más para Petroperú, ¿no? Yo no pondría un sol más. Ahí tenemos que ver de qué manera. Hay que priorizarla, ¿no? Así es. No hay otra Ver qué salida. activos tiene y hay dos Vender este posibilidades. edificio de San Isidro que... Yo te cuento una Gigante, anécdota. ¿no? Hace muchos años cuando construyeron el edificio, como abogado a mí me buscó una cooperativa norteamericana que eran expertos en recuperación secundaria de petróleo. Pues bien, yo asumí la representación, hablé con Petroperú y una vez, y eso no caminó porque en ese momento estaba el gobierno de Velasco y por supuesto entre los gringos que hicieron una oferta extraordinariamente buena para el Perú y los rumanos, que eran en ese momento un gobierno comunista, se fueron con los rumanos y después fueron a buscar a los gringos que yo representaba porque no tenían la tecnología. Y los gringos se negaron a atenderlos. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. En un momento determinado yo le pregunté a ellos, oye, y ustedes, y era una cooperativa, ustedes, ¿por qué creen que Petroperú no tiene capacidad para hacer esto? Pues mira, porque tiene este edificio. O sea, invierte en un edificio cuando debe invertir en petróleo. Y el otro tema que había en Petroperú y que había toda la vida es que ellos tenían una oficina en Houston donde hacían compras millonarias directas sin ningún control. Entonces, con ese tipo de corrupción, con ese tipo de manejo, ¿a dónde puedes ir? A donde ha ido a recalar Venezuela con Maduro. Siendo un gran país petrolero, se fueron al bombo, porque entre otras cosas Maduro votó a todos los técnicos y metió a toda su gentuza ahí para seguir robando y seguir utilizando el petróleo a un punto ya que están quebrados. Claro, las empresas estatales solo generan pérdidas y más pérdidas y nunca quiebran porque el Estado se sigue endeudando, ¿no? No todas las empresas estatales. Mira, el llamado milagro chino, que se genera a partir de 1991, cuando Deng Xiaoping se da cuenta que tiene que privatizar por lo menos un sector de la economía para que le camine, La abrir el mercado, y ¿no? arranca en Shanghái. Pero ¿qué pasa en China? Todas las fábricas de automóviles son del Estado. Todos los bancos son del Estado. Hay empresas medianas, intermedias. Y el año antepasado intervinieron, por ejemplo, lo sacaron a Jack Ma de Alibaba, Sí. porque el Partido Comunista Chino, que es el que gobierna ese país, llegó a la conclusión de que estas empresas como la demás tenían demasiado peso social. Entonces prácticamente estatizaron las 3 o 4 grandes que hay allá, que la más grande es evidentemente Alibaba. ¿Y qué han tenido que hacer ahora? Han vuelto a reclutarlo a Jack Ma, porque el talento personal no lo reemplaza a nadie. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en las sociedades democráticas y donde hay un Libertad. libre mercado, que no lo hay en el Perú. Porque en el Perú lo que tenemos es una economía mercantilista, pese a que la Constitución consagra una economía social de mercado que no existe. Bueno, hay oligopolio de bancos, ¿no? De farmacias. Mira, ¿quién fija el precio del pan en el Perú? El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Y lo importan 4 empresas. Y el 60% de esa importación la controla una empresa. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que haya libre mercado, que haya libre competencia. Verdadero libre mercado. Claro. Ese libre mercado que no existe en el trigo, en el maíz duro que se importa para los pollos, que no existe en la soya. ¿Y tan complicadas son las barreras de entrada? ¿Perdón? Son complicadas las barreras de entrada. Mira, el tema en el Perú es que Hay que flexibilizarlas, ¿no? Para que haya más bancos, por ejemplo. hay una tremenda burocracia corrupta y a mí me comentaba el otro día un amigo mío que es minero, me decía, mira, para abrir una empresa minera tienes que hacer 226 gestiones, 226 Y trámites. me han contado que tienes que pasearte por varios ministerios, ¿no? 226 trámites, demora 5 años en abrir una mina. Un amigo mío se ha demorado en el Cusco en abrir su hotel 10 años, porque no le daban la licencia. 10 años. Para convertir una gran casona en un hotel boutique que está frente al Hotel Monasterio, una maravilla. 10 años. Esa es la maldita burocracia, ¿no? Y corrupta. Porque por todos lados te pican, ¿no? Yo creo, mira, el ejemplo, ¿cómo te puedo decir?, matemático de esta figura es el siguiente.
Todos los años se denuncia que hay 25.000 millones perdidos por corrupción, no perdidos, robados. ¿no? Sí. 20.000 millones de proyectos mal ejecutados y otros 20.000 millones de dinero que se queda sentado en el Banco de la Nación, un tercio del presupuesto, más o menos. ¿Qué es lo que eso conceptualmente te refleja? Corrupción e ineficiencia. O sea, son buenos robando, son pésimos gestionando. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque todo está lleno de oportunistas que llegan al Estado para aprovecharse de lo que ellos consideran que es un botín, porque no están preparados para ejercer los cargos, todo es improvisado. Y porque dentro de ese contexto ha habido durante todos estos años una total impunidad. ¿Cómo debería actuar un policía si es atacado por un delincuente con con explosivos, avellanas y fuegos artificiales? ¿Debería poder usar su arma de fuego? Por supuesto. Y además creo que ya los han habilitado felizmente. Hay una norma Sí. que ha salido sobre la materia. Ese es otro de los temas que también ha estado sumamente manejado por la izquierda caviar, ¿no? O El tema de la proporcionalidad, ¿no? claro, se perdió totalmente la proporcionalidad. Y entonces, curiosamente, porque la ética marxista es una ética colectiva, es la inversa de la ética occidental que es individual. Pero en este caso, ellos han estado aplicando una ética individual versus una ética colectiva, o sea, privilegiar al delincuente frente a la colectividad. Sí, hemos de la escuchado a ciudad. este señor, que fue ex ministro del Interior, ministro del Interior, Gino Costa, preocupado porque no había policías muertos o heridos, ¿no? Bueno, Gino Costa, yo lo he escuchado hablar una serie de cosas que no viene al caso ni recordarlas, ¿no? Sí, pero claro, un policía tiene que utilizar su arma de fuego cuando corresponda, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y no tiene que tener miedo de ir preso, ¿no? Así es. Por Y, abatir a un por delincuente. supuesto, esto dentro del contexto de que es indispensable una limpieza de corrupción en la policía. Sí, O sea, evidentemente. eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Cuando yo hablo de esto, digo, sí, la policía, lo que tú señalas, tiene el derecho a usar la fuerza para poner las cosas en orden, no para excederse. Si se excede, se le debe sancionar. Sí, pero de manera individual, ¿no? Claro. Porque en este caso a Dina Boluarte, la izquierda caviar la llama Dina asesina, porque hubo fallecidos durante las violentas protestas, con actos terroristas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, pero nadie se preocupa por el señor Sonco, su oficial que lo quemaron, por los militares que fueron orillados a morir ahogados en el río Ilave, por niños que murieron porque las ambulancias no permitieron que las ambulancias pasen por las vías, ¿no? Yo creo que es de los dos lados, y lo he hecho siempre. Los hermanos aymaras, pues yo trabajo ahí, Ujú. ¿no? Eran 6 soldaditos aymaras que murieron ahogados en el río Ilave, sí. Ilave, ¿no? A nadie le importa porque son soldados. Ellos no tienen derechos humanos. ¿Dónde están? Nadie se ha investigado. Ese policía que murió quemado en Juliaca. Y los 50 muertos también tiene que haber responsabilidad, Claro. porque es un exceso policial absolutamente inaceptable. Pero aquí no pasa nada. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de todo esto y a qué han llegado las investigaciones? A nada. ¿Pero usted calificaría a Dina Boluarte como asesina? Yo creo que Dina Boluarte es una corrupta, Ujú. creo que debería irse a la cárcel, creo que ya es hora de que la investiguen, ¿no? Creo que además nunca gobernó. Ahí la responsabilidad directa de esos 50 muertos está en la policía probablemente. Ujú. ¿Ya? En la ausencia de un mando policial efectivo, de un control, de una estrategia, porque no puede ser que hayan matado a 50 personas. Claro. Eso es absolutamente inaceptable y tiene que ser investigado y sancionado. Lo que pasa es que, claro, dentro de la teoría del dominio del hecho, La teoría inmediata. que viene de la teoría del dominio del hecho, Sí. que fue desarrollada por un jurista alemán para efectos de la calificación de los criminales nazis después de que fueron derrotados en el 45, ¿no? Y ahí viene todo el asunto. Claro, le correspondería a ella, políticamente hablando. Claro, pero también tendría por lo mismo que ser asesino Castillo, Sagasti, Vizcarra, ¿no? Claro. Bueno, si Claro, Vizcarra claro. más que todos, ¿no? Así, y lo mismo que le aplicaron a Fujimori. Eso le aplicó San Martín a Fujimori para meterlo adentro, ¿no? Sí, porque él no tenía idea qué figura ponerle, ¿no? Así es, así es. Pero el dominio del hecho es real. Lo que pasa es que tiene que probarse. De acuerdo. Claro, en el caso de los nazis era clarísimo. Sí, Ellos- es una situación diferente. Señor Ejanseco, se ha descubierto que Alfonso López Chao calificó de luchador político nada menos que al cabecilla terrorista Víctor Porel Campos en una publicación del año 1989.
Es decir, calificó de luchador político a un terrorista. Bueno, López Chao es de izquierda. Hay algo que me gustaría ver contigo, ¿no? Acá se habla de izquierda. No hay una sola izquierda. Hay lo que se llama una izquierda democrática, que vendría a ser el Partido Laborista que gobierna Gran Bretaña. Sí. Hay la socialdemocracia alemana. Hay el socialcristianismo alemán, que vendría a ser también de centro-izquierda, si tú quieres. Hay el PSOE en España, claro, con este Sánchez, que es una vergüenza, pero igual. Son partidos que dentro de la línea de lo que fue la socialdemocracia desde la Segunda Internacional, abandonaron el marxismo en el Congreso de Bad Godesberg de 1959 en Alemania. Al abandonar el marxismo, ellos quedan como un partido de izquierda, no marxista. No comulgan con que la violencia es la parte de la historia, no comulgan con la teoría de la plusvalía, que es el eje central de toda la teoría marxista, etc. Y luego tienes la izquierda marxista. Lo que ocurre en el Perú es que con la desaparición del partido aprista, que era un partido socialdemócrata en realidad, como partido socialdemócrata, y su conversión en un partido sin ideología al servicio de un sinvergüenza como Alan García, tú tienes que la izquierda, como la llamó en su momento hablando de manera responsable, que son los marxistas, se apoderan del escenario. Entonces ahora en el Perú la izquierda es la izquierda marxista. Entonces, Claro. López En el Chao, Perú no hay evidentemente, izquierda fíjate, democrática. por ejemplo, en la Internacional Socialista, donde están los partidos socialdemócratas, no hay un solo partido de izquierda peruano, salvo el APRA, Está el APRA, sí. solamente el APRA. Los demás partidos no están ahí, porque son marxistas. Entonces, López Chao es marxista. Lo que hay que decirles es la verdad. Ustedes son marxistas, o de izquierda marxista, como tú quieras llamarlo. Porque si hay un amplio espacio que puede cubrir la socialdemocracia, que estos partidos no lo son. No son partidos democráticos. Son partidos que sí creen, por ejemplo, de una u otra forma, en la vieja figura inventada por Stalin de la dictadura del proletariado. O de la necesidad de un líder único para poder llevar adelante todo este gran proceso que debería conducir a una sociedad comunista donde no hay Estado y que jamás ha existido. Porque, por ejemplo, se habla de Corea del Norte. El Estado no es comunista, es un feudo, es un reino, donde ya están en la tercera generación. Y de comunismo ahí no hay absolutamente nada, nada. Como tampoco lo hay de socialismo. ¿Qué cosa es Maduro? Maduro era comunista. Por favor, hombre, no, es un sátrapa. Dictador. Un dictador, punto. Y en Cuba, la Constitución de Cuba señala con toda claridad que hay partido único, que no hay sector privado, etcétera, etcétera, porque esa fue la tesis inicial de Lenin, o sea, tomar el poder para absorber todo y luego, teóricamente, el Estado se autodisuelve y se convierte en esta sociedad sin clases donde a cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, cosa que como tú sabes y yo sé, existió nunca. Las necesidades son ilimitadas, ¿no? Claro. Y los recursos limitados. Partamos No, de ahí, y ¿no? hay otra cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué son tan corruptos? ¿Por qué son tan corruptos? Porque Lo ¿sabes lo tienen que en el pasa? ADN, ¿no? Lo que dice Lord Acton, este filósofo inglés, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y más a ellos, ¿no? Y con lo que no se ha contado, ni los análisis de los liberales, tipo la escuela austriaca o la escuela de Chicago, ni los análisis marxistas, es en la ambición del hombre, en la codicia del ser humano, en su capacidad de absorber poder y ser absorbido por el poder. Ese es un análisis que yo no lo he visto en ninguna parte. Yo creo que es el eje de la gran contradicción que hay entre las crisis periódicas del capitalismo y lo que significa un Estado manejado por pseudo-comunistas que en la práctica son capitalistas de Estado. Tras el desastre que nos ha dejado el gobierno Castillo, Boluarte, el gobierno de Perú Libre, ¿usted cree que se vengan aires de derechas y el siguiente presidente sea de centro derecha o de derecha en Perú? Yo creo que la izquierda está sumamente desacreditada. Sí. Creo que hay, sí, digamos, una base dura de izquierda basada en la ignorancia y la irracionalidad, que va a votar por estos candidatos, pero no creo que lleguen a lo que llegaron con Pedro Castillo, que en realidad más que un voto de izquierda fue un voto de protesta.
Un voto antisistema. Y protesta porque Vizcarra nos había destruido económicamente y moralmente en la pandemia. Sí, claro, absolutamente. Caldo de cultivo, ¿no? Dejó la tierra fértil para que salga un sujeto como Que era Castillo. además un caldo de cultivo prolongado de muchos años, ¿no? Son muchos años de frustración, muchos años de marginación, lo que dice Galtung sobre la violencia estructural. Sí hay violencia estructural en Perú. La diferencia, por ejemplo, entre la tesis marxista sobre el tema y lo que nosotros tenemos en Perú Acción es que los marxistas sostienen que la forma de terminar con la violencia estructural, que es la suma de pobreza, marginación, desigualdad, etcétera, es la violencia. Y quitarle al rico. Claro. Tomar los medios de producción. Nosotros lo que sostenemos es que sí existe esa violencia estructural, pero tenemos que lidiar con ella de dos formas. A través de una economía social de mercado, que será impulsada por el sector privado, que es el gran motor aquí en la China, y por otro, un Estado que cumpla con el pago de la deuda social que tiene en materia de educación, de salud, de promoción del empleo, de justicia para todos y de seguridad ciudadana. Y este Estado es un Estado fallido, no cumple con nada. ¿Hay que reducir ministerios? Por supuesto, eso también lo estamos pensando. Hay dos tesis. El doctor Severiano, que es un eminente abogado, que es nuestro líder en Italia, quiere reducir a 5 ministerios. Y la otra posición, creo que es la de Diego Cosner, que es el jefe de plan de gobierno, quiere reducir a 11 ministerios. Sí. Estamos en ese debate. No, ¿no? Sí se puede Pero hay decir. que reducir ministerios, definitivamente. Sí se puede decir, Se ha claro. ido creyendo demagógicamente. Pero votar a gente del sector público, empleados públicos, y quizás a los contratados sale más barato comprarle su despido, ¿no? Mira, el 60% del presupuesto de la República es de gastos generales, o sea, básicamente planilla. Sí, gasto corriente. Y no es necesariamente productivo. Tenemos que medir ahora en cada ministerio cómo se reduce la productividad y que esto funcione. Por eso yo te decía desde el comienzo, la denominación de nuestro programa de gobierno es mano de hierro. Sí. Sin mano de hierro no va a ¿Usted funcionar. está a favor o en contra de la unión civil? ¿Perdón? ¿Está a favor o en contra de la unión civil? Yo respeto a los homosexuales. Sí. Creo que hay gente, o sea, es algo totalmente respetable, es parte de la condición humana. Yo no soy partidario del matrimonio homosexual, no creo que eso funcione, pero sí soy respetuoso de ellos y creo que merecen todo el respeto del caso. En el tema de la unión civil, el debate, y creo que Javier Vallerresta expuso algo interesante sobre el tema, ¿no? La herencia, por ejemplo. Claro. Tú no tienes necesidad de la unión civil para que una pareja homosexual decida que si fallece uno de ellos, él es su heredero. Todo se podría solucionar a través de un notario, ¿no? Eso se arreglaba con un notario. Yo recuerdo un caso que hubo en Nueva York de una pareja de señoras que fueron pareja durante 30 años y al final una de ellas murió y la otra no tenía derecho a la herencia y tenía que pagar un montón de plata por algo que ella era parte de su pareja, ¿no? Y ganó el caso en la Corte Suprema Norteamericana y luego se paseó por la Quinta Avenida en un descapotable entre los aplausos de la gente. Yo lo hubiera aplaudido también, ¿no? Eso está bien, Sí. pero no caso. Lo que pasa es que recientemente se intentó aprobar en el Congreso una unión civil que era un matrimonio camuflado porque te daba exclusividad. Claro. Y esto es la ventana de Overton, ¿no? Poco a poco llegan a la adopción, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con la adopción. Yo creo que para los niños va a ser una mezcolanza, ¿no? Si unos homosexuales quieren comprar una casa en común, un contrato y listo, ¿no? Yo tengo 6 hijos, tengo uno de 5 años, lo llevo al colegio todos los días. Sí, creo que el otro día que hablamos te dije que Sí. tengo que dejarlo a las 8 de la mañana del colegio. Y creo que los niños tienen que tener cuidado de los padres, del papá y de la mamá. Sí. Y claro, y si hablamos de huérfanos, tienes que reponerle al niño lo que perdió. He perdido un papá y una mamá, no he perdido dos homosexuales, ¿no? Así es. El tren Lima Chosica ha iniciado este jueves, va a iniciar en minutos la marcha al vacío. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es el tren de Porky? Sí. ¿Ya va a funcionar? Bueno, pues me alegro. Creo que Porky se precipitó en traerlo por razones electorales, Sí. ¿no? Pero buena hora que sean donados, ¿no? Porque se dijeron varias mentiras, que era chatarra, un tren de 100 vive en 100 años, ese tren tiene 40 años, que no existen las vías, sí existe la vía, pero el tema es gestión, ¿no? Y que trabaje el Ejecutivo con la Municipalidad de Lima de la mano, ¿no? El tema es qué pasó ahí. Porky es un hombre que es experto en trenes, ha hecho su fortuna
con el monopolio del tren Sí. de Cusco a Machu Picchu, Cusco, ¿no? Ese es el origen, se supone que él sabe de trenes. Bueno, cuando él hizo esta cuestión, yo dije, está Claro. bien, necesitamos ese transporte. Luego llega a Lima y se producen toda clase de baches, enfrentamientos, él no había coordinado aparentemente. Pero para Sí, mí con lo el que- anterior ministro sí, pero entró el nuevo Sandoval y ya ahí todo se entrampó, ¿no? pero algo pasó ahí. Sí, Y yo creo que él se precipitó por razones electorales. sí. Ese es el fondo de lo que ocurrió. Me alegro, ojalá que funcione. Necesitamos que haya un buen transporte en Lima y evidentemente el transporte de Lima a Chosique es bastante malo. Tengo entendido que hay una empresa conocida que ha hecho una fuerte inversión también para ampliar su flota de ómnibus entre Lima y Chosica. Importante, la gente se demora 2 horas en venir a diario, ¿no? Sí. Y eso es inviable, ¿no? El tráfico es un problema que se tiene que resolver, ¿no? No, por todos lados. Por todos lados. Yo ahora me vine, creo que a las 6:30 de la mañana, me dije voy a llegar tarde y llego 7:30 acá. O Sí. sea, he estado media hora ahí en la puerta esperándome entrar a conversar contigo. De acuerdo. Para ir terminando, ¿quiénes conforman su plancha presidencial? Está el economista Diego Costa, él es cusqueño, es empresario, además tiene empresa de turismo en el Cusco, muy bien preparado. Piensa igual que usted. ¿Sabe por qué lo digo? Porque escuchaba a Carlos Spa que su candidato a la primera vicepresidencia era más de izquierda y él señalaba que en una plancha presidencial tiene que haber pluralidad. Yo creo que tiene que pensar igual, ¿no? Nosotros tenemos un plan de gobierno que se actualiza todos los días jueves. Jueves se fija un tema, por ejemplo, anemia. Ya lo desarrollamos, tenemos una propuesta concreta, un tema para mí central. Diego es el jefe de plan de gobierno, trabajamos con un equipo de gente y invitamos expertos para tratar los diferentes temas. Y luego en la segunda vicepresidencia va Clara Quispe, Chinchana de nacimiento, Pucalpina de corazón, es una profesora muy querida en Pucallpa, muy querida, que ha hecho una tremenda labor social. Yo me he recorrido la región con ella y por eso le pedí que me acompañara en la plancha. Nosotros estamos todos alineados dentro del contexto de nuestro plan de gobierno. Así tiene que Es ser. un plan amplio, donde vamos generando nuevas propuestas todas las semanas, donde recibimos además las sugerencias, propuestas o críticas de los dirigentes de nuestros diferentes comités regionales. Nosotros tenemos comités en todo el Perú, con gente muy buena. Sí. No tengo un solo político de los así reconocidos, ni uno, ni uno. Todo es gente o profesionales, o por ejemplo, nuestro secretario general en San Juan del Lurigancho es José Pilco, que también es presidente de la Federación Nacional de Fonavistas. En el Cusco está Lala Pedreski, que es presidenta de las APAFAS del Callao y de las APAFAS del Perú. Como última pregunta, que se nos agotó el tiempo, ¿va a postular también a la Cámara de Diputados o al Senado? Yo estoy a la presidencia y encabezo la lista del Senado. Encabeza la lista del Senado. Sí. Es muy importante que los líderes políticos tengan representación en el Parlamento, estén en el Parlamento para que respondan por lo que hacen o dejen de hacer sus bancadas, ¿no? Sí, no, y ¿sabes lo que pasa? Que hay que enseñar a votar, porque ahora tú entras a votar y dices, a ver, voto por la plancha presidencial de Perú Acción, pero en el Senado quiero votar por otro partido, y lo puedes hacer. Entonces yo cuando vi esto dije, bueno, yo voy a la presidencia y voy al Senado, para que si yo arrastro el voto en la presidencia, lo arrastre también por lo menos en la lista En parlamentaria. pos de la gobernabilidad, ¿no? No se Claro. puede gobernar sin bancada, una No se bancada puede fuerte, gobernar ¿no? sin bancada. Nosotros vamos a gobernar inicialmente con decreto de urgencia, por ejemplo, en la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, pero ahí solamente le vamos a poder dar al Consejo funciones limitadas al marco constitucional, mientras logramos la aprobación de la modificación constitucional que va a permitir que actúe con plenos poderes en la tarea de limpiar de corruptos el Estado peruano. De acuerdo. Muchas gracias, señor Dejaste con la Muchas entrevista. gracias. Ok, amigos, nos vemos mañana en una nueva edición de Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hasta mañana. Chau, chau.